La existencia de Tumán data desde antes de la guerra con Chile. Justamente antes, sus primeros poseedores fueron los jesuitas, después la tuvo un señor llamado Alfredo Solf, y por fin, en el año 1885, la adquirieron los señores Pardos, patrones con los cuales la hacienda de Tumán despegó hacia su máxima plenitud, pues se podría decir que se vivió una cultura casi utópica para los habitantes y trabajadores de esta misma, ya que contaban con beneficios que actualmente ninguna empresa brinda. Pero, ¿cómo es posible que una de las empresas con mayor crecimiento económico, catalogada en múltiples años consecutivos como la mejor azúcar del Perú y el mundo, esté casi al borde de la bancarrota y ni siquiera pueda pagar los salarios ni sus propios impuestos? ¿Esto se debe a las mafias azucareras, a las disputas dirigenciales o tal vez a la mala gestión de los trabajadores tumaneños? A continuación veremos una entrevista a un antiguo trabajador de Tumán, el cual nos relatará cómo era la cultura desde que Tumán era una hacienda hasta la época de su máximo auge y terminando por la decadencia de esta misma. ¿Qué tal, compañeros, profesor y público en general? Esta vez voy a entrevistar a mi abuelo, quien ha sido presente trabajador de la empresa agroindustrial Tumán, de lo que va mi trabajo, y pues vamos a ver su opinión personal de lo que nos tiene que contar y relatar acerca de las experiencias vividas en la empresa y la hacienda azucarera Tumán, desde la época de los Pardos hasta la época de oro y todo lo que se ha vivido viniendo desde la reforma agraria hasta la época presente, donde ya está en su pleno decadencia, mejor dicho. Y bueno, vamos a empezar. Para empezar, hacer un recuento prácticamente de la historia de Tumán. Tumán empezó con la administración de unos jesuitas, por allá por el año 1875. Después pasaron al poder de los señores Pardos. En realidad, en cuanto al trabajo, era un trabajo duro, fuerte, que trabajaba de sol a sol. Todos los trabajadores salían muy temprano a trabajar, pero primeramente pasaban lista. Las listas las pasaban a las 3 de la mañana. Los patrones los asistían con sus alimentos. Ellos recibían a esa hora su alimentación para que vayan ya a trabajar. El trabajo era duro, se trabajaba hasta 12 y muchas veces más horas. Muy interesante lo que nos ha narrado y relatado mi abuelo Julio Yampufé Chanamé sobre la hacienda Tumán, la época azucarera en su máximo esplendor. El trabajador tumaneño era compensado con su salario por ese esfuerzo, sacrificio que ponían ellos para que la empresa pueda, digamos, surgir. Y por ejemplo, ellos tenían sus mayordomos en el campo y también de Tumán y de anexos. Ahora,
muchos beneficios otorgaba los patrones, porque como yo te dije al empezar, les daba la alimentación desde la mañanita. Ellos recibían sus alimentos, y el cortador, en forma especial, el cortador de caña, recibía también su almuerzo en el campo, o sea que le trasladaban en la colca, se le llamaba colca, digamos, a un sitio, un lugar donde era el expendio de víveres, porque los patrones nos daban los víveres, el arroz, el azúcar, el aceite, las papas, todo era, digamos, ordenadamente y de acuerdo a la carga familiar. Se les daba, por ejemplo, vales por una cantidad determinada. También se les otorgaba tela para que la ama de casa, o sea, la esposa del trabajador, pueda tener, digamos, o mandarse a coser su ropa, sus vestidos, para que trabaje en su domicilio, en su casa. A los hijos también les daban su uniforme escolar. Y digamos, los tenían contentos. Hasta los hijos han tenido sus beneficios, la esposa y el propio trabajador. Ahora, lo más importante era el domicilio donde vivía. El patrón siempre ha cuidado de que se mantenga, digamos, el hogar del trabajador, porque tenían su casa, les asignaban ahí su casa y al final, digamos, ya cuando salían jubilados los trabajadores, pasaban a ser dueños prácticamente de los domicilios, de las casas, que han sido de material noble para, digamos, que ha quedado como un recuerdo para nosotros los jubilados. Bien, pues como podemos ver, la empresa iba en su máximo esplendor. Asignaban una casa a cada colaborador, a toda su familia, tenían beneficios, vales de consumo, tenían vestimenta, tenían víveres y muchas cosas más que ahora se podrían considerar una utopía, ya que casi ninguna empresa, al menos en Perú, se preocupa de esa manera, al menos que sean empresas súper grandes, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con la entrevista y ahora nos preguntamos si la empresa iba tan bien, ¿por qué motivo cambió? ¿Por qué motivo hubo esa decadencia y cosas así? Por hacer una cosa buena, Velasco Alvarado actuó de acuerdo a una ley de reforma agraria, pero como fue una cosa, digamos, como una especie de sorpresa para el trabajador, al saber, digamos, de que prácticamente ellos pasaban a ser dueños de las empresas, la administración era lo fundamental, pero el trabajador común y corriente no estaba preparado para administrar su propia empresa, como se denominaba. Nos decían que nosotros éramos dueños de la empresa, pero nosotros no podíamos tocar nada. Antes, al contrario, el trabajador tenía que cuidar, ¿no? Por ejemplo, una bolsa de azúcar no podíamos, digamos, dejarla que se deteriore. Entonces, el cuidado por parte del trabajador, ¿no? Eso era, digamos, importante para los dueños, porque a los dueños no les convenía, digamos, que el trabajador pueda, digamos, sacar el azúcar del ingenio y llevársela a su casa. Eso era sancionado, era castigado, porque así como ellos se portaban bien con el trabajador, también eran estrictos en la disciplina. Bien, pues entonces ya vimos su pasado, cómo surgió la empresa, de quién era dueño, cómo eran las costumbres, cómo era la cultura básicamente, y cómo fue iniciando la decadencia de la empresa. Ahora, actualmente, ¿cómo es que la empresa, que alguna vez fue denominada como la mejor azúcar del Perú y el mundo, prácticamente quedado casi en quiebra, casi no le puede ni pagar a los trabajadores, no puede ni pagar una gratificación, ni siquiera puede pagar sus propios impuestos? Entonces, ¿cómo fue que cayó tan bajo? Se debió a la corrupción de los dirigenciales, las crisis administrativas que hay de parte
de los altos mandos de la empresa, o por qué cree básicamente como trabajador que es el motivo de la decadencia actualmente de la empresa, siendo esta una de las más prósperas del norte, cómo ha caído tan bajo? En realidad, la administración de la azucarera Tumán, ya lo hemos dicho, no era fácil. Al comienzo, sus trabajadores nombraron sus consejos de administración y de vigilancia para que entre ellos mismos haya una fiscalización interna en cuanto a la administración. Pero hubieron periodos donde los dirigentes malgastaban el dinero con viajes que les daban a los propios trabajadores al extranjero, pero como un peculio, digamos, como haciendo cómplices, pagándole favores. Claro, o sea, la mala administración de los propios trabajadores, podemos decir, porque inclusive cuando hubieron ciertas deudas, entonces estos administradores tomaron los documentos valorados que no se debían tocar porque era un techo, digamos, económicamente hablando, para que la empresa pueda, digamos, tener préstamos en los bancos, ¿no? como siempre ha sido. Pero esta mala administración comienza ahí. Y después vino, digamos, una época de endeudamiento y aprovecharon, digamos, de ciertas personas, terceras personas, que inclusive no tenían vínculo con la empresa, sino una deuda, y mediante administraciones judiciales empezaron a hacer de las suyas, más que nada administrando a su favor la empresa. El Grupo Oviedo fue uno de los de la administración judicial que inició esto. ¿Por qué? Porque descuidó, digamos, los campos de cultivo, descuidó el ingenio azucarero. Ya no fue lo mismo, digamos, ese empeño, ese cuidado, ese esfuerzo que hacían los patrones. Por ejemplo, los patrones tenían su almacén de materiales donde compraban todos los repuestos, eran originales, para que la empresa haga sus paradas anuales y la reparación de la fábrica, el mantenimiento. Pero después ya descuidaron eso, inclusive se adquiría material que se podía malograr en cada momento. Y desde ahí vino esa hecatombe en Tumán, porque así como la empresa fue reconocida como la mejor azucarera del norte del país y del Perú a nivel local e internacional, fue sucumbiendo. Y ahora, últimamente, entran, digamos, a administrar con el apoyo, digamos, de la policía. Nosotros hemos tenido más de un año a la policía acá dentro de la empresa Tumán, porque el Grupo Oviedo les proporcionó alimentación, estadía, les daba cama, les daba todo, movilidad, les daba gasolina, por ejemplo, para sus vehículos, todo. El estado de emergencia, ese es el ejemplo que a nosotros nos trataron como si fuéramos terroristas, y nosotros no hemos sido terroristas, no lo somos ni lo seremos, porque nosotros hemos sido azucareros 100% y nos respetábamos, los trabajadores nos queríamos como hermanos, porque cada uno en su sección cumplía con su trabajo. Ok, hemos podido escuchar la reseña de un antiguo trabajador, de un ex trabajador. Ya nos ha dado su punto de vista como trabajador, sobre cómo la empresa surgió, cómo la empresa llegó a su máximo auge, a su máximo esplendor, a su época de oro, cómo tuvo su decadencia.
y ahora también como trabajador y dedicándole tanto tiempo, tantos años de vida a la empresa, de su parte, ¿cómo podría, usted cómo cree que la empresa podría reflotar? ¿Cómo podría volver ese auge? Tal vez teniendo un dueño fijo, tal vez con una administración menos corrupta, tal vez volviendo a hacerse cargo de los trabajadores, o cómo cree usted que podría la empresa volver a resurgir, a volver a ser una de las mejores empresas del norte, a volver a pagarle a los trabajadores, a volver a tener esa economía abundante que tenía antes? Claro. En realidad, nosotros pensamos en un socio estratégico, pero últimamente también hemos pensado en un inversionista. ¿Para qué? Para poder reflotar desde el área de campo, el área de administración, el área de fábrica y el área de servicio, porque todo eso, digamos, está ya, digamos, todo deteriorado. Aquí lo que se necesita es inversión de fuertes capitales para poder retomar, digamos, la administración de la empresa TUMAN. También se han hecho pedidos, digamos, al gobierno para que nos pueda asesorar, nos pueda ayudar, porque este sector azucarero, que ha sido, digamos, en su auge, una de las mejores empresas TUMAN, para que se pueda reflotar. Pero aquí se está creando un caos en la empresa TUMAN, porque el trabajador es accionista, pero él ahora tiene que salir a trabajar a otros sitios, otros trabajos, porque no les pagan su sueldo. Bien, yo quisiera dirigirme a los trabajadores y al pueblo en general, de que esa paciencia que tienen los trabajadores y sus familiares acá en la empresa es un sacrificio, porque la parte económica es algo fundamental para el hogar, digamos, de la familia tumaneña, para recuperar ese estado de alimentación, por ejemplo, para la esposa, los hijos. Aparte de los beneficios, digamos, de que se debería tener, por ejemplo, las gratificaciones, ¿no? y escolaridad, por ejemplo. Muchas cosas, digamos, que ahora ya se han perdido, y con estas administraciones que en realidad ya no le hace caso al trabajador. Ya el trabajador ya ha perdido también, digamos, su ética, porque en realidad es menospreciado, más bien hoy día. Es menospreciado por estas administraciones judiciales. Yo sería de mi opinión, en realidad, de que el gobierno debería tener la administración en parte, o sea, periódicamente por parte de la administración. Pero como es una empresa particular, el gobierno no acepta, digamos, esos pedidos. Entonces, el trabajador ahora prácticamente está soportando la imposición de las administraciones judiciales, y que el que tiene más dinero, ese tiene el poder en la azucarera.